Hoy vamos a hablar de la unidad de la iglesia, pero tenemos que hablar, ¿por qué tenemos que hablar de la unidad de la iglesia? Tenemos que mencionar por qué tenemos que hablar de eso, hermanos. Y yo creo que tengo suficiente tiempo para tenerlos sentados un rato ahí. No, tranquilos, que si tenemos que ponernos de pie, nos ponemos de pie y nos volvemos a sentar, pero vale la pena pensar, hermanos, que la tendencia nuestra generalmente es a dividirnos con los que no están con nosotros, a desaparecerlos, a quitarlos o a pasar por encima. ¿O no, hermanos? Así seamos los más humildes. De entre los más humildes hacemos eso también. Y entre los grandes también lo hacemos. Perdón, también lo hacen porque no soy de los grandes. Y vale la pena pensar por qué ocurren esas cosas en la vida del mundo mismo, de todo el mundo. Leemos la palabra aquí, oímos de la nación de Israel. Y leemos de ella y leemos de todas las promesas que Dios le ha dado a una gran nación como Israel. Pero yo pienso que en gran parte de la vida, una de las naciones más sangrientas y más aguerridas y más divididas del mundo es el pueblo de Israel. Es la nación de Israel. ¿Por qué Dios la escogió y la hizo su nación y la prefiere como su pueblo y no la deja morir? Israel hubiera desaparecido de la faz de la tierra hace mucho rato, pero Dios no le permite hacer eso, por las promesas que tiene en la palabra. Así que, hermanos, hoy vamos a hablar del desafío de la iglesia a ser, ahora sí, hermana Ángela, por favor, el desafío de la iglesia a ser perfecta en unidad cristiana. Es un desafío para nosotros, hermanos. Y hay una oración muy hermosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, una oración especial que Él hace, y eso me llama muchísimo la atención. Una oración muy bonita que Dios hace, que el Señor Jesucristo hace. Y vamos a leer esa partecita de esa oración, o sea, los versículos 20 al 24 de Juan capítulo 17. Allá leyendo conmigo ustedes: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Siguiente: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Creen ustedes que no tenemos dificultades todos dentro de nosotros? Y yo digo, por eso colocamos generalmente un texto como Marcos 14:38, muy conocido por todos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es la razón de aquella competencia. Hermanos, en este pasaje hay varias súplicas que Jesús hace a su Padre por su propia gloria. Y ahora en este pasaje lo está haciendo por sus discípulos, que sean santificados en la palabra. Es decir, que estando en medio de un mundo rebelde a Dios, no vivan como el mundo, sino que se consagren a Él como un pueblo especial. Y el medio que Él nos ha dado es su palabra. Como nuestro pastor decía hace un momento, su palabra es el eje, es el punto, es el que da conocimiento. Si quiero saber algo de eso, la palabra de Dios. Esto nos confronta, hermano, fuertemente para entregarnos con diligencia a ser santos para nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir, tal como Él es santo. Y Él quiere que lo hagamos, y lo dijo plasmado, lo dejó plasmado en su palabra. Así que este pasaje, hermano, al que nos exponemos hoy, aborda un tema de mucho interés en nuestros días, que es la unidad entre los creyentes. Por una oración que Cristo hace por usted y por mí. El año pasado, yo le contaba a mi pastor Luis que el año pasado tuvimos una serie de mensajes sobre la unidad
de los creyentes y de la familia con nuestra familia, con la familia de mi esposa. Nosotros somos una iglesia de 50, 40, bueno, entre esos hay un poco que son parte de la iglesia y parte no, pero somos una congregación. Y esa fue la razón por la cual estuve resistiendo a estar participando así como estoy haciendo ahora. Y estuvimos una serie de la unidad y logramos una gran parte de la unidad de la familia. Pero como dijo alguien por ahí, aflojamos y otra vez como que vamos al piso. No, pero sí hay algo en la mente y en el corazón de la familia haciendo algo. Hermanos, muchos desviándose de la guía infalible de la palabra de Dios y del Espíritu Santo han caído en el extremo de desatender la verdad de la palabra para lograr la unidad. La desatienden, la olvidan, sin darse cuenta que la unidad sin la verdad, alguien decía por ahí, es la unidad llevada al infierno, pero yo digo, es la unidad mundana y traicionera. La unidad que muchos presentan sin Jesucristo es una unidad traicionera, es una unidad que puede terminar mañana, es una unidad que puede terminar en cualquier momento. Pero la unidad que Cristo nos ofrece en su palabra y por la cual Cristo ruega en una oración al Padre es una unidad eterna, porque es una unidad que puede trascender durante los siglos y los siglos en el futuro. Pero también otros, pretendiendo ser celosos de la verdad, terminan cayendo en el sectarismo, despreciando a quienes son sus verdaderos hermanos solo porque no opinan exactamente como ellos en cada detalle que ellos tienen. Y eso es otro riesgo que corremos. Entonces, hermanos, ¿cómo entonces debe ser la unidad entre los creyentes? ¿Cómo? Vamos a tratar de encontrar algunas cosas o decir algunas cosas. Usted tendrá 1000 más, pero yo quiero que hoy miremos algunas, consideremos algunas. El Señor Jesús nos da un parámetro claro en este pasaje que leímos. De modo que para responder esa pregunta primero debemos considerar cómo es la unidad entre el Padre y el Hijo, pero también cómo es la unidad que cada uno de los creyentes tiene o debe tener con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que en primer lugar, ahora sí hermano, ya estamos ahí. En primer lugar, allá está la pregunta. ¿Cuál es el fundamento y el modelo para nuestra unidad cristiana? Ahí claramente podemos decir, Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Esa es la tarea, y ahí vamos a demorarnos por un momentico, pero esa es la tarea que nosotros debemos, o más bien el texto que nosotros debemos observar. Si Él oraba que nosotros fuéramos unidos a esa unidad, entonces ¿por qué luchamos por estar en contra de esa unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? En este pasaje Cristo enfatiza que es uno con el Padre. Y hermanos, no es la primera vez ni la última vez que encontramos en la palabra esa frase, yo y el Padre uno somos. En Juan capítulo 14, versículos 9 y 11, Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y en el versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y vale la pena pensar muchas de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, que dijeron, pues muchos de los discípulos, pero que el Señor Jesucristo dijo también. El Padre y el Hijo son uno en esencia. Son uno en esencia, es decir, subsisten en uno mismo, ser desde la eternidad, en un mismo ser. Subsisten por la eternidad pasada, presente y por la eternidad futura. Y esa unidad Él quiere impregnarla en la vida de la iglesia. Pero la iglesia generalmente anda pensando en su propio camino en muchas oportunidades. No digamos que estamos tratando la unidad. Usted y yo estamos tratando de vivir la unidad, pero muchas veces decimos, no, es que fulano de tal dijo esto y no me gustó, fulana de tal dijo esto y no me gustó, fulana de tal me mintió de tal manera, y nosotros caemos en eso. Yo, Luis Ojeda, también he caído en eso. No soy perfecto y ustedes tampoco. Y por eso vale la pena seguir luchando cada día, como decía en la intervención pasada, ¿cierto?
La Biblia dice en Juan 1, 1 y 2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué quiero decir? La eternidad de la unidad de la Trinidad, Trinidad como decimos. De esta unión, amados hermanos, eterna, resulta que son uno en conocimiento, que son uno en amor, que son uno en voluntad. Y Dios quiere que nosotros seamos uno en conocimiento. Y Él lo dice en su palabra, que debemos tener conocimiento y que si no tenemos sabiduría, que la pidamos a Dios. Él dice en su palabra que debemos amar, así como el Padre nos ha amado. Él dice en su palabra que debemos tener voluntad como la de Dios para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es la voluntad de nosotros. Yo he dicho muchas veces que nosotros nos componemos, y perdonen meter cosas que no debía meter, ¿cierto? De cuerpo, alma y espíritu, y nuestra alma se compone de mente, emociones y voluntad. Y si yo pienso como Dios, siento como Dios y actúo como Dios. Pero si yo siento como el mundo, como el malo, entonces voy a sentir como el malo y voy a hacer lo del malo. Así me considero hijo de Dios. Así que, hermanos, vale la pena tener un esfuerzo, una disciplina y la comunión entre ellos, íntima, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, estrecha y directa, esa comunión perfecta que ellos tienen, quieren que también esté en nosotros, que también se vaya metiendo entre nosotros. Por eso habla de perfecta unidad, porque yo creo que la idea es que lleguemos a una perfecta unidad, que vayamos creciendo, como dice alguien por ahí, ¿cómo es? La práctica hace el maestro. Si usted no sabe bien manejar una cicla y sale y que ya casi que no, y hasta se cae, pero después de varios días andar en la cicla, usted corre como Lucho Herrera. ¿O no? Y si usted no sabe manejar una moto, bueno, sale en la moto y con muchos riesgos y por aquí y por allá y casi se cae o hasta se raspa. Pero un poco de tiempo después usted en la moto quiere ser Emerson Pitifaldi, dijo alguien por ahí, ¿cierto? Quiere ser esos que andan saltando en las motos por un lado y el otro, hermanos. Así que, por favor, si nosotros nos quedamos quietos, si no nos esforzamos, si no nos disciplinamos para mantenernos en esa unidad, en ese, ¿qué dijimos aquí? El fundamento y el modelo, que es Cristo Jesús, entonces no vamos a estar creciendo. Y permaneceremos listos para disgustarnos porque el hermano nos mire mal. Permanecemos listos para disgustarnos porque el hermano nos contradijo lo que dijimos. Permanecemos listos para disgustarnos porque el hermano no nos saludó. Cuando debemos ir madurando, y si no saludó, bueno, no saludó por alguna razón, si no nos miró mal, por alguna razón estaba bravo, ¿cierto? Pero lo seguimos saludando con cariño y con amor y dándole el abrazo y el beso. No, mentira, pero sí, el abrazo de cariño y de amor y de fraternidad cristiana. Hermanas, hermanos, yo sé que ustedes están allá mirándome con un fantasma aquí, tranquilos, no se preocupen, yo no les tengo miedo en ese sentido, ¿no? Tengo temor por otro lado. Pero yo quiero hoy que seamos sinceros, que hoy la iglesia diga, yo estoy aquí sentado porque quiero ser uno con mis hermanos como soy uno con Dios. Y yo sentado allá, hace un ratico, estaba pensando en eso. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? No digo nada de mi pastor Luis Eberto, no digo nada de mi pastor Edgar, no digo nada de los líderes de la iglesia, no digo nada de las damas, no digo nada de alguien de la congregación. O de vez en cuando se me salen discordias y digo cosas negativas de parte de los siervos del Señor o de los hermanos o de los más humildes o de los más altos. Y después digo, no, yo ando tranquilo acá. Y yo puedo decir lo que quiera decir porque yo no tengo quien me acuse. Hermanos, todos tenemos el talón de Aquiles. Cristo es también, hermanos, uno con el Padre en cuanto a la obra que Él desarrolló en la tierra. ¿Cuál fue la que desarrolló en la tierra? Como Salvador y como mediador. Jesucristo desarrolló ese trabajo en la tierra, pero lo desarrolló junto con el Padre. Él dijo, nada puedo hacer si mi Padre no me autoriza que lo haga. Yo hago lo que veo ver, lo que veo hacer a mi Padre. Así que esa unidad no se descuadró estando aquí en la tierra.
siguió esa unidad perfecta, amados hermanos. Y yo quiero que nosotros tengamos en la cuenta esa parte tan importante. Y en ese sentido, hermano, y es en ese sentido que Jesús habla de su Padre. Y los líderes religiosos lo entendieron muy bien y se pusieron en contra. Juan capítulo 5, versículo 18 dice: los judíos aún más procuraban matarle porque decían que Dios era su propio Padre, o porque él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, y para ellos no era. Ya yo le he contado la experiencia de estar con los judíos y andar con uno como guía y terminar después despreciando horripilantemente la persona de Cristo. Ahora, hermanos, siendo cierto que la unidad de Jesús disfruta con su Padre es única, la unidad que Cristo disfruta con Dios es única, yo quiero pensar en este momento que también es algo de lo que se nos invita a nosotros, a tener una única unidad. Y no quiere decir una única unidad para los que estamos sentados aquí, porque aquí se sientan 300 personas, casi, ¿cierto? Hasta 200 y eso. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros somos invitados a tener una unidad perfecta o una unidad progresiva que vaya llegando a lo mejor cada día. Una unidad que vaya creciendo cada día. Así que la súplica de Cristo, hermanos, es que esa unidad eterna se refleje en nosotros desde ahora. Esa unidad que va por los siglos de los siglos se refleje por nosotros, entre nosotros ahora. Pero ¿en qué sentido entonces esa unidad podría verse reflejada en cada uno de nosotros? Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5 dice, entre otras palabras: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ahí terminan las palabras anteriores, ¿cierto? Así nosotros, siendo muchos. ¿Pablo lo decía solamente por él y para ellos? No, lo dijo para que quedara en la Escritura y se extendiera por los siglos de los siglos, o por los siglos hasta nuestros días, ¿cierto? Pero también, hermanos, vemos que tal como el Padre y el Hijo son de una sola voluntad y un solo propósito, y la palabra nos ordena que en 1 Corintios 1:10, muy conocido por todos nosotros, 1 Corintios 1:10, dice de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, y mire que Pablo en algunos pasajes se dirigió a los creyentes con un ruego. En Romanos se dirige rogando en el nombre del Padre, ¿cierto? Os ruego. Pero aquí dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando usted está dando una orden, pero no puede agarrarlo a coscorrones, ¿cierto? Entonces finalmente le dice: ole, pero le ruego que lo haga. Y así el apóstol Pablo le dijo a la iglesia quien le escribió y nos dice a nosotros hoy día: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Que habléis. ¿Quieren hablar ahora? Díganlo conmigo: que habléis todos una misma cosa. Así dice. Y que no haya, díganlo bien, que no haya entre vosotros, sino que estéis en una misma mente y en una misma presencia. ¿Por qué no, cierto? ¿Qué tal uno con la cara de león y el otro con la cara de tigre y el otro con la cara de la serpiente y el otro? No, hermano. La palabra del Señor entonces dice: bueno, sean unidos por lo menos en esta presencia, ¿cierto? En lo que está interno y en lo que está externo. Eso dice: que habléis todos una misma cosa, que estemos hablando cristianamente, digamos, cristianamente. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Han estado en convenciones de damas? Las damas sí, de pronto algunas, ¿cierto? ¿Han estado en convenciones de caballeros? ¿Cómo se llama eso? Campamento de caballeros, bueno, lo que sea, de caballeros. ¿Cómo se llama, hermano Edgar? Cuando van todos los caballeros a algún lugar por allá. Concentración, lo que sea, de caballeros. ¿Han estado en campamento de jóvenes? ¿En grandes campamentos?
¿Han visto cómo proceden todos allá? Y que generalmente cuando salen de la clase, que ya no están en la clase, entonces hay un grupo allá, y otro grupo allá, y otro grupo allá, y otro grupo allá. Y durante todo el campamento, cuando están libres en la clase, siempre está ese mismo grupo allá, ese mismo grupo allá, ese mismo grupo allá. Y algunos dicen, pero dejen la rosca. Permítanme hablar de esa manera. Eso casi es una división del mismo campamento donde están aprendiendo la misma palabra, los mismos consejos, el mismo orden de Dios, el mismo consejo de Dios. Pero salimos, nos dan libertad y estamos mostrando que yo no quiero hablar con aquel, sino con estos, y punto. Que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que, hermanos, de la misma manera la palabra nos dice en Juan 3:35. Vamos a tomar algunos textos para eso. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Tomémoslo así. Entonces, ¿en cuál mano estamos nosotros? ¿En cuáles manos estamos nosotros, amados hermanos? Digan a una sola voz, en las manos de Cristo. ¿Así no es? ¿Qué dijo Cristo en la oración? Padre, lo que tú me has dado, nadie me lo arrebatará de tu mano. En las manos de Cristo. Y también nos ordena Juan 3:34, un poquito más atrás. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Ya lo pusieron? Juan 3:34, ¿estamos ahí? Uy, estoy mal dicha la cita entonces. Bueno, maldita sería, estoy escribiéndolo como mal acá. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, mal escrito la cita. Discúlpenme. Pero mire lo que dice este texto de la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Note, y aquí la expresión no está de la boca de la ley de Moisés. No está de la boca de los profetas o de otros, está de la boca de Jesucristo mismo. Un mandamiento nuevo os doy. Bueno, hermanos, y yo creo que entonces pasamos al segundo lugar de la diapositiva número 1. Nos damos cuenta entonces, en primer lugar, que cuál es el fundamento y el modelo para nuestra unidad cristiana. Segundo, ¿qué es lo que hizo y hace posible nuestra unidad cristiana? ¿Qué es lo que hace y hace posible nuestra unidad cristiana? Bueno, yo creo y pienso que es nuestra unión con Cristo. Y hace poco tiempo hablamos de la unión con Cristo, ¿cierto? Hablamos de la unión con Cristo y de la mente de Cristo. Todos, mi pastor nos dijo que habláramos de eso como en dos temas similares y eso. Juan 17:23, él está diciendo, ¿cómo es? Yo en ellos. Es la partecita, yo en ellos y tú en mí, en la oración. Estamos hablando de la oración del Señor Jesucristo, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para la unidad que aparece allí. Entonces, hermanos, Cristo, además de todo eso, se esmera en sentarse o pararse o arrodillarse o irse solo a algún lugar para hablar al Padre y permitir que Juan capítulo 17 fuese escrito a favor de sus discípulos, pero también a favor de nosotros, queriendo algo muy especial, la unidad de la iglesia, la unidad de los hijos de Dios. Y yo creo que nosotros debemos esforzarnos por responder a ese esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros tenemos la vista puesta, la mira puesta en el Señor Jesucristo, ¿por qué nos desviamos a hacer cosas personales en el sentido de unidad de la iglesia? ¿Por qué nos desviamos a hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Cristo quiere con relación a todos nosotros? Otros lugares en la Escritura también dan testimonio de esto. Por ejemplo, dice un texto, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué está haciendo Dios? Tratando de ponernos, entrelazarnos, armonizarnos, unirnos, que seamos un solo pueblo, una sola lucha,
Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. ¿Cuántos lo saben de memoria? Gálatas 2:20. Yo creo que muchos de ustedes lo saben de memoria, ¿cierto? Si ya está colocado, listo, ¿no? Pero no importa. ¿Alguna vez hemos leído un texto todos desde allá junto conmigo? A ver, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué nos está diciendo entonces el apóstol Pablo? Yo estoy unido a Cristo y si ellos son mis hermanos, yo estoy unido a mis hermanos. Todos estamos unidos a Cristo, pero no estamos unidos a Cristo como cuando prenden algo desde el piso hasta cierto lugar y todo lo prenden desde ese lugar hasta el piso por separados. Estamos unidos a Cristo como cuando desprendemos de ese lugar, pero todos están unidos a una base que está acostada en el piso. Queriendo decir, estoy unido por la base en el piso, pero estoy unido por las puntas en Jesucristo arriba. Entonces, no hay modo para decir, no, bueno, yo amo a Cristo, pero es que mi hermano, por ser blanco, negro, o alto, bajo, o por ser callado o muy hablador, no lo quiero. No me gusta. No me gusta ese hermano porque ya tiene canas, o ese hermano porque está muy viejo, o ese hermano porque no se concentra, ese hermano porque ve mucho el celular, ese hermano por tal cosa no me gusta, pero yo amo a Cristo y yo sigo a Cristo. ¿Cómo hacemos ahí entonces? Así que hermanos, esta unión con Cristo es la que nos salva. Esa unión con Cristo es la que nos da la vitalidad, es la que nos da la vida, es la que nos da la esperanza, es la que nos da la meta final, la unión con Cristo. Cuando creemos que Él ante Dios, cuando creemos en Él ante Dios, ya estamos inseparablemente enlazados a Cristo Jesús. Ya estamos inseparablemente agarrados con Cristo Jesús. Ya hacemos parte de una gran nación que Dios ha rescatado, que Dios ha comprado, que Dios ha socorrido a través de la muerte en la cruz del Calvario. Ya hacemos parte de todo eso, amados hermanos. Por lo tanto, si ya hacemos parte de esa gran nación, entonces ¿qué debemos hacer? Luchar porque esa gran nación realmente se identifique como un pueblo unido, un pueblo consagrado, un pueblo que lucha los unos por los otros y que no haya entre las personas divisiones, que no haya entre las personas dificultades, que no haya entre las personas cosas que permanezcan por mucho tiempo, amados hermanos. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, 6 al 8 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, o para que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda libre del pecado o libertado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Cristo. O sea, sí, se parecen un poquito entre una y la otra, pero la verdad aquí Pablo está diciendo, bueno, señores, los romanos, ¿cierto? Ustedes están con Cristo y yo estoy con Cristo. No tienen razón de decir, es que no puedo contra el pecado, es que no puedo contra la indiferencia de mi hermano, es que no puedo contra la diferencia del grupo, de aquel o del otro. Y eso nos hace pasar tremendas situaciones críticas en nuestra vida. Así que desde el momento, hermanos, en que creemos verdaderamente en Cristo, participamos de su naturaleza, como nos dice la Escritura en 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es una razón, hermanos, por las cuales los apóstoles y los evangelistas escribieron a nuestro favor, o escribieron a favor de la iglesia, o escribieron guiados por Cristo Jesús, dirigidos por Cristo, inspirados por el Espíritu Santo, con el único fin de que nosotros podamos salvarnos, podamos llegar a tener una mayor libertad en Cristo Jesús.
y participar de su naturaleza quiere decir que hemos sido hechos hijos de Dios, adoptados por Cristo, el Padre, y nos consideramos hijos amados, y nos consideramos hijos impenetrables. Cristo dijo, no lo pueden arrebatar de mi mano. Nos consideramos hijos que estamos guardados en su mano. Nos consideramos hijos que nos está cubriendo esa sombra y poder de Dios para ayudarnos en todas las cosas que estén negativas a nuestro alrededor. ¿Tenemos el tercero todavía en la diapositiva? Yo creo que sí, para no demorarnos más. Nuestra unión con Cristo, bueno, ¿cuál es el fundamento y el modelo para nuestra unidad cristiana? ¿Qué dijimos ahí? Jesucristo, ¿cierto? Eso es lo que dice, yo y el Padre uno somos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nuestra unión con Él. Eso es lo que nos ayuda a poder vencer y llegar a la unidad cristiana. Y luego el tercero dice, nuestra unión espiritual con Cristo no es simplemente un simbolismo, es una unión real. Es una unión real. No sé si estamos bien con la cita, ¿cierto? Romanos 8:38, nada nos podrá, bueno, entre pedazos del texto, ¿cierto? Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es un simbolismo. No es un simbolismo. Es una realidad, hermanos. Podemos pensar en que sí es un simbolismo, puede ser, pero es una realidad, amados hermanos. Si estamos unidos con Cristo, eso es una realidad, no es un símbolo, y entonces yo participo del símbolo y desaparezco. Participo del símbolo y ya, todo se acabó, todo se fue. No, es todo lo contrario, hermanos. Esa es una unión real. Cristo mismo, Él lo dijo en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, Él nos explicaba acerca de la vid, ¿se acuerdan? La vid nos dio aquella ilustración acerca de la vid, diciendo que realmente nosotros estamos injertados en la vid, las ramas estamos injertados en la vid como una realidad, para que puedan dar fruto, para que puedan funcionar, para que puedan permanecer verdes, ¿cierto? Esa es la verdad. No podemos pensar que no, eso es algo que está por allí pasajero, que está por allí en otro lado. Así que, hermanos, tanto es así esto, que quien no está unido a la vid verdadera será cortado por el Padre y echado al fuego. ¿Qué puede ser más cierto que esto? ¿Qué puede ser más real que todo esto? Hay un escritor que se llama William Hendrickson. Él dijo, cuando Dios mora en el Hijo y el Hijo por el Espíritu mora en aquellos los creyentes que han confiado en Él, entonces naturalmente estos creyentes pasan a participar de todas las riquezas que hay en Cristo Jesús. Perdón, justicia, amor, gozo, conocimiento, sabiduría, todo lo que usted quiera pensar de Cristo está en usted, está gozando usted de ello porque hace parte de la vida de Cristo. Y cuando todos los miembros de la Iglesia Universal se hayan convertido en participantes o en partícipes de estas bendiciones, la Iglesia desde luego será una, como el Padre y el Hijo son uno. ¿Dicen amén? Somos uno. Y como uno, entonces no estamos codeándonos o pateándonos o cabeceándonos, ¿cierto? Como uno, realmente nos estamos ayudando. Y bueno, en estos días estamos un poquito enredados con nuestros nietos, decía yo a Francis, estamos enredados con los nietos un poquito, pero bueno, porque nuestra hija vino por vacaciones unos días y eso. Pero salimos hace 2 días al centro, al puro centro con los niños y así cargábamos al más pequeño alzado y la niña sale corriendo para acá y para allá y entonces cuando ella sale corriendo, él comienza a decir, mamá, y mamel, por allá. Eso indica que ellos están unidos entre los dos, ¿cierto? Cuando ella desaparece entre la gente, él se desespera tremendamente. ¿Dónde está su hermana? ¿Por qué no lo hacemos así nosotros? ¿Por qué no luchamos nosotros por nosotros? ¿Saben ustedes cómo están algunos hermanos en algún lado? Si tienen hambre, si tienen frío, si están enfermos. ¿Saben ustedes cómo están algunos pasando momentos críticos y difíciles y nosotros estamos más o menos bien? Mientras nosotros podemos andar en un carro, otros andan a pie, pasando sed y hambre y calor y frío y lo que sea.
¿Por qué no estamos preocupados por nuestros hermanos si somos uno en Cristo Jesús, uno en el Padre Celestial, uno en el Espíritu Santo? Y yo creo que nuestra tarea es eso. Yo decía a la familia muchas veces, es verdad que aquí en gran parte somos creyentes y somos uno en Cristo, pero también somos uno como hermanos, como tíos, como sobrinos, como nietos, como bisnietos que ya hay en la familia. Queremos que seamos unidos, y ellos pelean y gritan, y a veces usted los escucha gritando, piensan que están peleando y están hablando, porque ellos hablan muy duro. Y aquí tengo a Francia y a Marina, por lo menos dos de las matriarcas de la iglesia. Ellos hablan durísimo, durísimo, y cada uno tiene su razón, pero cada uno lucha por el otro a capa y espada, hermano, y para mí es un ejemplo. Por eso, hermanos, es que Cristo dice en Juan 17:23, yo creo que no estoy equivocado con esa cita: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, los has amado y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo no sé si estoy malo bien con la cita, pero realmente esa cita me pone en aprieto, me pone en un momento en el cual yo digo: Señor, si su oración es ese día, fue por mí, ayúdeme a ser uno con mis hermanos, porque tiendo a ser solo, como a ser independiente, tiendo como a que él verá, ¿cierto? Ella verá. Tiendo a ser como muy libre. Y yo digo: Señor, si esa oración fue por mí, por mi esposa, primero ayúdanos a ser uno nosotros dos, porque ella es sanguínea y yo soy colérico, somos contrarios el uno al otro. Pero estamos unidos hace 40 años. Vamos para 40, bueno. Vamos para 40 años y estamos unidos. Pero eso lo hace Cristo Jesús. Yo le digo a muchas personas, aquí estamos unidos por un milagro de Dios. Porque esos dos temperamentos, humanamente hablando, esos dos temperamentos son los dos enemigos. Así que, hermanos, vale la pena estar unidos, no importa de qué temperamento soy, de qué forma soy, si soy alto, soy bajito, soy negro, soy blanco, soy, ¿cómo es que los otros colores? Mulato, no sé qué. No importa lo que yo sea, pero estoy unido a Cristo y debo estar unido a mis hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Es una lucha para nosotros. Entiéndanme, yo no estoy contra ustedes. Estoy en contra de mí mismo. Y lógicamente entre todos nosotros. ¿Cierto? Entre todos nosotros. Todos aquellos hermanos que acepten al Hijo, aquellos que quienes le reciben a Él y al Padre experimentarán ese amor supremo, experimentarán ese amor sobrenatural, ese amor incomparable, ese amor que existe únicamente entre el Padre y el Hijo y el Espíritu y que lo transmite a nosotros. Él dijo que fue derramado en nuestros corazones. ¿Cuánto lo han leído? Ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por qué lo encerramos por allá y lo dejamos como quieto en algún momento y sacamos lo nuestro, ¿cierto? No, hermanos. Repitámoslo, por si no se ha quedado claro en nuestras vidas. Dios nos ama con el amor que tiene por su Hijo. Amén, hermanos. Dios nos ama con el amor que tiene por su Hijo. Así nos ama a nosotros. Así que, por favor, sigamos luchando, sigamos tratando de perfeccionar nuestra vida cristiana y de llegar a la perfección que Dios nos ha dado, que Dios tiene preparada para nosotros. Por lo mismo, amados hermanos, nuestra unión con el Padre y con Jesucristo es imposible de romper. Es imposible de romper. Por eso leemos un pasaje y vamos a estar casi terminando, ¿cierto? ¿No quieren que sea tan largo? Yo le dije que tenía aquí bastante tiempo, pero no voy a hacer así. Romanos 8, 38 y 39, voy a pedir que coloquen estos textos y vamos a todos a observarlos allí. Yo creo que vamos terminando con ellos. Si no podemos leer lo demás o mirar las otras diapositivas, no importa. Romanos 8, 38, 39, ¿ya están listos? Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está usted. Permanezca ahí. Permanezca ahí. Tenga su mente ahí. Lógico, usted tiene trabajo, usted tiene familia, usted tiene muchas cosas que hacer, tiene sus negocios, tiene todo, tiene su estudio, tiene todo aquello. Pero en medio de todo eso, hermanos, usted está ahí, en esa parte que Dios dijo, que dijo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá. Y no dijo me podrá, dijo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo es eso entonces, hermanos? ¿Y cómo es eso entonces? ¿Cómo lo vivimos? ¿Alguien quiere arrancarnos de ahí? Sí. Alguien nos quiere arrancar de ahí, hermanos. Y usted permanezca ahí, agarrado. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Yo mirando algunos escritos decía, es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 hasta 16, el Espíritu Santo es el que hace posible esta unión vital, personal e íntima con Jesús. Es el Espíritu Santo, no es más. Es Él que nos mantiene, el que mantiene ese enlace, es Él el que mantiene esa raya, esa atarraya, decía alguien por ahí, ¿cierto? Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién lo mantiene? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han vivido una división? ¿Creen que la iglesia bautista, primera iglesia bautista de Cúcuta, no ha sufrido división? ¿Creen que otras congregaciones no han sufrido divisiones? Y divisiones no de un hogar, divisiones grandes. ¿Cierto? Divisiones grandes. Pero Dios, que es nuestro Padre, Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro mediador, y que el Espíritu Santo, que es el que nos une, hace el trabajo para que quien no era se vaya y quien es se quede y vuelva a mantener la unidad perfecta de la obra del Señor en la tierra. Hermanos, yo quiero, no sé si puedo mencionar la penúltima, hermana. La penúltima sería una de las cosas que yo quiero decirles y estoy terminando. No se preocupen mucho por eso. No vayan a asustarse conmigo. Bueno, es la número como 6 o 7, donde comienza con el 1. Nosotros tendemos a ser divisorios, yo dije al comienzo. Nosotros tendemos a ser divisorios, divisionistas, yo no sé cómo es la palabra. Pero tendemos a ser competidores, así que escuche. ¿Cuándo hacemos esto aún siendo cristianos? ¿Cuándo lo hacemos? Mire lo que dice ya. 1. Cuando murmuras de tu hermano, aunque sean comentarios pasajeros. Terribles esos pasajeros, ¿cierto? Cuando murmuras de tu hermano, buscas a dividir. 2. Cuando no perdonas, negándote a mantener la paz con tu hermano por quien Cristo murió. Número 3. Cuando formas grupos aparte donde se juntan siempre entre los mismos, estás erosionando la unidad del cuerpo de Cristo. Número 4. Cuando prefieres escuchar a hermanos particulares e independientes de la congregación. Número 5. Cuando dejas de servir y de dar en tu iglesia. Número 6. Otra forma sutil es enojarte cuando la iglesia no anda exactamente como tú quieres. Tremendo peligro. No, es que allá no hacen como yo, ¿cierto? No es que hagan como yo quiera, es que yo haga como Cristo quiere. Dicen amén, hermanos. Es que yo lo haga como Dios quiere, que yo lo haga como Dios me manda en su palabra. No es que la iglesia haga lo que yo quiera. Es que Cristo es nuestro Salvador y nuestro ayudador y nuestro Maestro y el Espíritu Santo es nuestra guía. Entonces, hermanos, podemos hablar mucho más. Yo quiero que leamos las citas y terminamos. ¿Dónde estamos? ¿La última sería?
Primera Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Amén. Y el otro versículo que ya lo leímos dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Discúlpenme hoy, pero yo estoy luchando por todos nosotros, por mí mismo. Los amo en el Señor, los quiero en el Señor. ¿Y sabe qué quiero yo? Ver cada día más la iglesia unida y evitar los roces y los choques entre nosotros para hacer menos la credibilidad de los que están allá afuera, mirándonos a nosotros con tremendas dificultades muchas veces. Los invito, hermanos, a considerar el texto primero que leímos. Somos el templo de Dios. Y si el templo de Dios se destruye, ¿qué más podemos hacer? Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, en este momento. Te glorificamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios maravilloso, grande, bendito y glorioso. Perdónanos, Señor, porque no hacemos lo que tú quieres que hagamos. Pero en lo que queremos hacer, Señor, ayúdanos y guíanos con el Espíritu para ir llegando a la perfección, aquella que el apóstol Pablo dijo, que llegaría a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, toma tu iglesia, Primera Iglesia Bautista, los que están aquí, los que están en cualquier parte del país. Bendícelos y ayúdalos, Señor, y ayúdanos a todos los que estamos ahora aquí. Y los que en esta tarde van a los grupos misioneros, Señor, ayúdanos también a ser de bendición a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén.